El ciclo cardíaco es el conjunto de eventos que ocurre desde que inicia un latido hasta que inicia el siguiente latido. Y estos eventos son tanto mecánicos como eléctricos. Cada ciclo va a iniciar por los potenciales de acción que se producen de manera espontánea, de manera automática en el nodo SA. Este es el marcapaso normal en el corazón. La frecuencia y la duración del ciclo tienen una relación inversa. Ustedes pueden ver aquí en esta tabla, cuando la frecuencia es de 75 latidos por minuto, el ciclo va a durar menos de un segundo, 0.8 segundos, de los cuales se distribuyen 0.27 segundos para la sístole y 0.53 para la diástole. Si sumamos estos dos valores nos da 0.8. Las dos partes del ciclo son sístole y diástole. Pero cuando la frecuencia cardíaca aumenta, por ejemplo, a 200 latidos por minuto, ahora la duración va a ser mucho menor. Siempre frecuencia y duración son inversas. Si tuviéramos periodos más largos de clase, la frecuencia de clase sería menor para poder completar el mismo número de horas, obviamente. Frecuencia y duración en cualquier cosa que ustedes pongan son inversos. Así que si la frecuencia aumenta, la duración del ciclo disminuye. ¿Y cómo se reparten esos tiempos? 0.16 para la sístole y 0.14 para la diástole. En el primer caso, con una frecuencia normal, ustedes pueden ver aquí 75, lo normal es de 60 a 100. Menos de 60 decimos que es bradicardia, más de 100 decimos que es taquicardia. La sístole está durando alrededor de un tercio del total del ciclo cardíaco. Es decir, es la mitad de la diástole. ¿Sí? 0.27 y 0.27 serían 0.54. Pero cuando la frecuencia cardíaca aumenta, el asunto de la duración de sístole y diástole cambia. Ustedes pueden ver que ahora la diástole está durando menos que la sístole. 0.14 contra 0.16. Aquí en este primer caso la diástole duraba más, aquí dura menos. De paso, ¿sí?, quien más cambio tuvo va a ser la diástole. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el que tiene la mayor reducción de tiempo es la diástole, de 0.53 a 0.14. Estamos hablando de 0.41 segundos menos. En cambio aquí, de 0.27 a 0.16 estamos hablando de 0.11 segundos menos. Recuerden entonces, cuando la frecuencia cardíaca aumenta, disminuye la duración del ciclo y la diástole disminuye en mayor proporción que la sístole. Si la frecuencia cardíaca aumenta mucho, por ejemplo aquí 200 latidos por minuto, el gasto cardíaco va a disminuir. Y la razón tiene que ver con la disminución del tiempo de la diástole. La diástole es la fase de llenado. Si no hay tiempo suficiente para llenarse, entonces no va a haber sangre para el siguiente latido. No va a haber suficiente sangre, va a haber menos sangre. Y por lo tanto el gasto cardíaco se reduce. Si ustedes o alguien de su familia o algún conocido ha experimentado una taquicardia, el corazón se acelera, 150, 160, 180, 200, 220 latidos por minuto, la persona va a tener una sensación de falta de aire, una sensación muy desagradable, porque su gasto cardíaco está reducido, ¿sí? Además que el corazón, pues simplemente uno siente el latido, cómo se acelera. El ciclo cardíaco entonces tiene dos grandes fases.
que se subdividen. La sístole es la fase de contracción o de expulsión de la sangre. En cambio, la diástole tiene que ver con la relajación, tiene que ver con el llenado. Tenemos aquí la contracción isovolumétrica, la primera parte de la sístole, llamada también isométrica, donde el volumen o la longitud no cambia. La segunda parte se llama eyección. La autora del libro de Fisiología Constanzo, Linda Constanzo, divide a la eyección en dos partes. Vamos a dejarla como una sola aquí. La tercera fase de la sístole es la relajación isovolumétrica. No cambia nuevamente el volumen, también se llama isométrica. La diástole, en cambio, tiene tres fases. La primera fase tiene que ver con un llenado rápido, donde se alcanza un volumen de sangre bastante alto en el ventrículo. La segunda se llama la diástasis, donde sigue llenándose pero en forma más lenta. Y la tercera tiene que ver con la contracción de las aurículas que le empujan un poco de sangre al ventrículo. Del total de sangre que recibe el ventrículo, aproximadamente 20 a 30% tienen que ver con esto último, con la contracción de la aurícula. Déjenme decirles claramente que estas fases del ciclo cardíaco las estamos explicando para lo que sucede en el ventrículo. Fases del ciclo cardíaco del ventrículo o de los ventrículos, porque las aurículas están contrayéndose y relajándose con otra secuencia. Aquí la última parte del llenado tiene que ver con la contracción de la aurícula. Para poder analizar los eventos mecánicos del ciclo cardíaco, utilizamos este tipo de diagramas, donde hay curvas, donde hay gráficas del ruido, donde hay gráficas eléctricas. Se mide simultáneamente y vamos a incluir por lo menos estos 8 eventos: la presión aórtica, la presión ventricular, la presión auricular, el flujo de la aorta, el volumen, los ruidos cardíacos, el pulso y el electrocardiograma. En realidad, en esta figura hay menos de estos eventos. Podemos identificar la gráfica de las presiones. La presión aórtica con esta línea discontinua que tiene un descenso aquí importante y después un aumento, vuelve a descender y hay un pequeño ascenso y hasta finalmente iniciar nuevamente. Eso es la presión aórtica. La que está aquí en rojo tenemos la presión del ventrículo y más abajo también con líneas discontinuas tenemos la presión de la aurícula. Esas son las tres presiones que usualmente se miden y cada curva, cada parte de estas tiene su significado. Para el volumen tenemos aquí la escala de mililitros desde 50 hasta 130. En la fase de llenado, cuando se alcanza el máximo volumen, el ventrículo izquierdo tiene 130 mililitros, aquí en este punto. Y cuando se vacía, llega a su punto más bajo que tiene 50 mililitros. Es decir, en un latido expulsó 80 mililitros, 130 menos 50. Esos 50 quedan ahí listos para el siguiente latido. Viene el llenado y aumenta nuevamente hasta 130, se contrae, expulsa y reduce hasta 50. El electrocardiograma entonces nos marca los eventos eléctricos. Aquí tenemos las ondas que más adelante vamos a ver, llamadas P, Q, R, S y T. Cada una de ellas representa actividad eléctrica, ya sea en las aurículas, en el caso de la onda P, o los ventrículos para el complejo QRS. Noten que la actividad eléctrica, en este caso la onda P, va a iniciar antes
que la actividad mecánica. Si tenemos la despolarización de la aurícula con la onda P, después de eso, justo aquí, va a iniciar la contracción de la aurícula, que lo vemos con un aumento del volumen por el llenado que ya mencioné. Si esta última parte del llenado es un 20 a 30% del total que recibe el ventrículo. Lo mismo sucede con el complejo QRS. La despolarización del ventrículo ocurre antes de la contracción del ventrículo, reflejado por el aumento de la presión ventricular. La onda T representa la repolarización del ventrículo y ocurre antes de la relajación. Entonces, el mensaje es: los eventos eléctricos suceden antes que los eventos mecánicos. La gráfica de más abajo representa los ruidos cardíacos. Primer ruido cardíaco, el loop. Segundo ruido cardíaco, el dup. Entonces es loop, dup, loop, dup, loop, dup. Puede haber un tercer ruido cardíaco o incluso un cuarto ruido cardíaco, aunque estos últimos dos, ya hemos mencionado, pueden ser anormales. La autora del libro Constanzo, Linda Constanzo, dice que es mejor mirar estas gráficas, analizarlas en sentido vertical. Vamos a tratar de hacer esto. La contracción isovolumétrica está marcada por estas dos líneas. Es algo realmente muy breve, ¿sí? Y miramos hacia abajo todo lo que sucede durante la contracción isovolumétrica. Después tenemos la eyección que está entre estas dos líneas y todos los eventos, los cambios de las presiones, el volumen, el EKG, los ruidos. Enseguida viene la relajación isovolumétrica marcada por estas dos líneas. Estas tres primeras, contracción isovolumétrica, eyección o expulsión y relajación isovolumétrica, marcan lo que es la sístole ventricular. La diástole ventricular, también dijimos, se divide en tres partes y en este caso son más o menos de la misma duración. En primer lugar, el llenado rápido, que va de esta línea a esta línea. Ustedes pueden ver aquí cómo el volumen rápidamente aumenta, de 50 hasta, digamos, 100 o casi 100. Después viene un llenado lento, el siguiente tercio, aumenta un poquito, y el último llenado, la última parte del llenado, tiene que ver con la contracción de las aurículas. O sea, estas tres fases, llenado rápido, diástasis o llenado lento, y la sístole o contracción auricular, son las fases de la diástole del ventrículo. Y entonces aquí terminaría un ciclo e inicia el siguiente ciclo. Noten que el primer ruido cardíaco marca el inicio de la sístole ventricular. Y el segundo ruido cardíaco, pues para los clínicos marcaría el inicio de la diástole, pero en realidad está marcando la última parte de la sístole, que es la relajación isovolumétrica. Pues algunos dirían, bueno, relajación pues ya debería ser parte de la diástole, pero desde el punto de vista fisiológico ponemos a la sístole con estos tres primeros. Vamos a ver enseguida cómo suceden cada uno de estos eventos. Antes de eso vamos a ver cómo se miden las presiones. Aquí tenemos este tubo pequeño introducido desde la arteria femoral. La punta del tubo tiene un sensor de la presión, que es esto que está aquí en negro, ¿sí? Esto se introdujo por la arteria femoral, subió por la arteria, por la aorta abdominal y la aorta torácica, y finalmente aquí en el callado aórtico da la vuelta y se mueve y llega hasta aquí. Y ahí podemos medir la presión en la aorta. Noten
que la presión en la aorta tiene esta forma, ¿sí? Un aumento durante la sístole y justo cuando inicia la relajación isovolumétrica, cuando ya va descendiendo la presión en la aorta, hay un pequeño aumento que recibe el nombre de incisura o muesca dicrótica. Después de eso, la presión desciende durante la diástole hasta su punto más bajo y aquí inicia el siguiente ciclo. Ustedes tienen que recordar la forma de esta curva de presión en la aorta. Enseguida tenemos la presión en el ventrículo. ¿Cómo se hace para medir la presión en el ventrículo? Bueno, ese catéter se empuja un poquito más, el sensor que está en la punta llega hasta el ventrículo pasando por la válvula aórtica que está aquí y entonces podemos medir los cambios de presión. Durante la sístole la presión aumenta desde un valor muy bajo, casi cero, hasta el valor más alto. Y luego desciende y durante la diástole se mantiene en un nivel bajo, aunque en la última parte aumenta un poquito por la sangre que viene de las aurículas. Esta es la curva de presión del ventrículo. Y la tercera curva es la curva de la presión en la aurícula izquierda. Empujamos un poquito más el tubo, el catéter, llega hasta la aurícula izquierda y ahí podemos tener la gráfica con estas curvas A, C y V que vamos a hablar en un momento más.